tardes a todos y a todas las que y los que os vayáis incorporando. Estamos esta tarde en pandemia, pero en otros sitios acompañados de lluvia y de tiempo, ¿no? El enorme gusto de presentar a Luis en la conferencia que nos va a ofrecer. Y si te parece, Luis, voy a decir el nombre primero de la conferencia. Vale, sí. Se llama Las herramientas metodológicas de modelado en barro en movimiento auténtico, psicología analítica junguiana y eutonía Gerda Alexander. A Luis, al compañero Luis, ya lo conocemos porque ha estado coordinando, ha estado en todas las conferencias, sabemos muy bien cómo es él. Y en cuanto a una mínima parte de su currículum, podemos decir que es psicólogo y psicopedagogo, experto en eutonía, psicoterapeuta de orientación psicocorporal. Se analizó tanto a nivel individual como grupal con Javier Castillo, con el que además estuvo en supervisión, y trabaja como psicoterapeuta en Madrid. Yo me voy a permitir, Luis, el atrevimiento porque pensando en ti, como decía la canción, una canción de Isabel Pantoja muy de moda, se me vino a la cabeza un término, y se me vino el término de talante. Entonces, quizás pues, tu talante como forma, como tonalidad afectiva que tiene una persona para relacionarse con los demás, creo que es perfectamente incluible en cuando se habla de ti y cuando, bueno, en este caso se te presenta. Así que, pues, sin nada más y permitiéndome esta licencia y esperando que no te haya molestado mucho, pues vamos a dar paso a que empieces con tu conferencia. Muy bien, Puri, muchísimas gracias. Voy. Miquel. Sí. Dame como anfitrión porque tengo que compartir la pantalla. Vale, un momentito entonces. Espera. A ver que te busque ahora dónde está. Ah, sí, está. En los puntitos que están en mi imagen, sí. Arriba a la derecha hay unos puntitos. Lo que pasa es que estabas ahí muy abajo en la lista de gente, entonces ahora ya está. Vale. Ya te he dado, ¿vale? Vamos a ver. Sí, ya está. Vale. Vamos a primero empezar por agradecer a Puri sus palabras, que no solo no me han molestado, me han encantado, me han parecido bien. Y lo primero que tengo que decir es que he cambiado el título. Tú lo has leído y empezáis a ver ahí que el título ya está ligeramente cambiado. Ah, vale. Porque vale. Empecé hablando de herramientas metodológicas, como el modelado en arcilla y el movimiento auténtico, pero son herramientas que hay que ubicar, y eso ha ido, digamos, cayendo de su peso dentro de una metodología, dentro de un método que es la imaginación activa como método psicoterapéutico, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente decir que ahí ya hay una declaración de intenciones de hacer referencia a lo que es a la psicología analítica junguiana y a la eutonía Gerda Alexander en casi todos los momentos de mi presentación, y también cómo se ha quedado definitivamente el tema de la imaginación activa como elemento metodológico fundamental al que pertenecen estas dos herramientas que todos conocéis bastante bien, ¿vale? Entonces, si os parece, pues tengo que decir que este es un trabajo que está en construcción.
porque en definitiva mi proceso es desde el cuerpo al alma, y entonces trabajar desde el cuerpo supone meterse en el cuerpo, trabajar mucho desde el cuerpo, y entonces requiere un trabajo de ese tipo y además requiere de un tiempo para hacer que las cosas pesen, cojan su propio peso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, deciros que, bueno, que esto está en construcción, que hay reflexiones que están muy limitadas, pero todo está adaptado, hay una hora y hay que hablar todo ese tiempo. Bien. Vamos a comenzar haciendo una pequeña reflexión sobre cuerpo, psique y emoción, porque es muy pertinente para lo que estamos haciendo en esta sesión, ¿no? Entonces, esta reflexión que veis ahí, en la que aparecen dos columnas, una de la psicoterapia analítica, el otro de la eutonía, pues me permiten hacer esta pequeña reflexión que está basada en un trabajo de Joan Chodorow, en ese título que pone ahí abajo, de Jung sobre el cuerpo, la psique y la emoción, ¿no? Entonces, en el lado de la psicología analítica veis que está marcado el término psique más, está el cuerpo obviamente, y el lado de la eutonía está marcado más el cuerpo. Pero en ambos está la idea de que estamos trabajando con la totalidad, con el ser humano en su totalidad, con la totalidad del cuerpo y la vida mental y espiritual en el caso de la eutonía, y en el caso de la psicología analítica, el ser humano en su totalidad física, psíquica y espiritual. El cuerpo y la psique son una y la misma cosa, no es que estén relacionados, es que son lo mismo, perteneciendo a una misma realidad unitaria. La psique es el cuerpo es la psique, no existe uno sin el otro. Jung habla de un nivel, del nivel psicoide, donde los dos polos se encuentran. Este nivel psicoide sería una especie de interfaz transformacional entre psique y materia. Y antes de pasar a la siguiente transparencia, ya os voy a proponer que hagamos una pequeña acción con el cuerpo que nos permita quizá vivenciar un poquito esta idea de relación entre la psique y la materia. Os voy a pedir simplemente que paréis, dejéis de mirar la pantalla, si queréis, incluso que cerréis los ojos, que sintáis dónde estáis sentados, dónde estáis apoyados, que sintáis, para ello tenéis que dirigir vuestra atención a los apoyos, que tratéis de dirigir vuestra atención a la piel tocada por la ropa y podáis sentir, tener algún tipo de sensación en zonas donde vuestro cuerpo está siendo tocado por la ropa o por el aire. El aire también toca vuestra cara y vuestras manos. Vemos que una función psíquica, la atención, está actuando, dirigiendo, yendo hacia nuestro cuerpo y estableciendo direcciones. Ahora os propongo que intentéis sentir toda la piel que envuelve vuestro cuerpo a la vez, de un solo golpe, para ver si podéis tener una cierta presencia de la globalidad de todo vuestro cuerpo, que es la globalidad de vuestro ser al mismo tiempo, como límite de la forma tridimensional que es vuestro cuerpo, y podéis dejar que esa sensación crezca hacia adentro y podáis tener alguna presencia de lo que es el espacio interior, vuestro espacio interior. Si observáis la respiración, seguro que tenéis algo que os ayuda a sentir vuestro espacio interior. Y ahí os podríais quedar, ya sin que la atención haga nada más, con la atención que una vez que nos ha metido dentro del cuerpo,
digamos que se retira y dejamos que resuene el espacio interior del cuerpo y nos quedamos escuchando algo que pueda surgir. Y que desde ese interior, desde ese espacio interior. Bien, esto que acabamos de hacer, en eutonía lo llamamos tacto consciente. Y que no es otra cosa que hacer consciente aquello que nos toca y los espacios que se definen como resultado de esto. ¿Vale? Quizá encontréis alguna resonancia entre esta idea de psique y cuerpo en este trabajo donde la atención toma preponderancia en un momento y luego se retira. Bien, otro elemento, siguen estando las dos columnas de la psicología analítica y de la eutonía Gerda Alexander, para incorporar el aspecto de la emoción. No solo psique y cuerpo, sino también la emoción, porque es el puente entre el cuerpo y la psique. Por otro lado, es el cimiento, los afectos son los cimientos de la psique y además son la fuente de la energía psíquica. ¿Vale? Y ahí hay dos tonos que yo contrapongo, más bien para relacionarlos, que es el tono neuromuscular, vegetativo y psíquico, que es al que prestamos atención en la eutonía Gerda Alexander, y el tono emocional, que como sabéis, en torno si queréis, a los complejos de tono emocional, digamos, se organizan en torno a ese tono, se van configurando. El tono emocional sería el núcleo de los complejos. A veces, la emoción resultante de una experiencia afectiva traumatizante o de vivencias de todo tipo que hacen que una persona entre en problema, puede generar formas rígidas, autónomas y disociadas del yo, que en eutonía las vemos como tensiones corporales, zonas corporales de fijación y bloqueo que aprisionan la emoción. Muchas veces trabajando sobre el cuerpo, sobre la piel, sobre la coraza muscular, hay una aparición inmediata de esa emoción que estaba bloqueada en el cuerpo, ¿no? Y por otro lado tenemos los complejos psíquicos, que son tensiones psíquicas, complejos de contenido emocional. Bueno, creo que es suficiente de momento, aunque evidentemente todos sabéis muchísimo más sobre todo eso de lo que yo acabo de hablar, pero vamos a entrar en la idea de la imaginación activa. Ahí tenéis a von Franz y a Jung. Y vamos a comenzar leyendo unas palabras de Jung que nos sitúan en este contexto. Primero observo y solamente entonces elaboro mis puntos de vista. Y lo hago con las manos que guían el lápiz de color o la brocha, con los pies que ejecutan un paso de danza, con el ojo y el oído, con la palabra y el pensamiento. Un oscuro impulso es el árbitro definitivo del patrón. Un inconsciente a priori se precipita en una forma plástica. Jung, año 47, en el libro La naturaleza de la psique, en la página 204 de la edición que yo he manejado, tomando la referencia de este hombre italiano, Federico de Luca Comandini, que es del quien he obtenido la cita. Ya veis ahí alguna idea que se relaciona con lo que vamos a hablar. Marie-Louise von Franz, en un artículo de 1993, realmente en el capítulo de un libro, cuenta que Jung descubre la imaginación activa alrededor de 1916 en su trabajo sobre sí mismo. Jung la describe con mucho más detalle en el 29 en su introducción al libro El secreto, la flor de oro de Richard Wilhelm, y en el 33 en la relación entre el ego y el inconsciente. Jung describe la imaginación activa para facilitar la función trascendente, apoyando los procesos internos que la activan. Veis que hemos incorporado un elemento nuevo, el de la función trascendente, porque en definitiva ambas dos están relacionadas. Por función trascendente se entiende un proceso dinámico innato para unir posiciones opuestas dentro de la psique. El objetivo de la función trascendente es realizar la totalidad potencial original de la psique. Consiste en una serie de fenómenos de fantasía que aparecen espontáneamente en sueños y visiones, lo que resulta finalmente en una nueva posición simbólica que contiene ambas perspectivas.
atrae energías polarizadas hacia un canal común, hacia una nueva posición simbólica que supera las dos anteriores. La imaginación activa es el primer método de psicoterapia de Jung para acceder a los símbolos del self a través de un diálogo con las figuras personalizadas del inconsciente. Se basa en la función natural sanadora de la imaginación que tiende a llevarnos hacia y eventualmente a través de el núcleo emocional de nuestros complejos. La totalidad de la persona entra conscientemente en el evento. Como método terapéutico tiene dos partes. Una parte que tiene que ver con dejar al inconsciente emerger y otra que tiene que ver con llegar a un acuerdo con el inconsciente. Desde mi punto de vista, requiere de la relación analítica como contenedor y como proceso. Sé que se puede hacer fuera del entorno psicoterapéutico, pero yo creo que es muy importante que esto se haga, sobre todo en los primeros momentos, dentro del marco contenedor de una psicoterapia analítica. Vale. Vemos un poquito los componentes de la imaginación activa. Están extraídos de un seminario que dio Marie-Louise Bonfrance en el 77 en San Francisco, y estos dos autores, Talet y Lucas, pues recogen de ese seminario estos componentes. Por un lado, como veis, hay dos primeros componentes en el que el inconsciente lidera, que son la apertura al inconsciente por un lado y el dar forma al inconsciente por otro. En la apertura al inconsciente lo que hacemos es suspender facultades racionales y críticas. Buscamos una especie de vacío fértil, atendemos sensaciones corporales e imágenes mentales que puedan estar apareciendo. Buscamos un vaciamiento de la mente, paramos la mente, dejamos que la mente deje de actuar y dejamos que suceda un evento psíquico, que algo ocurra. La disposición en la que estábamos, esa sería una pequeña referencia. Luego, lo de dar forma al inconsciente supone anclar con seguridad el material inconsciente, exteriorizándolo en una forma de imagen, un movimiento, una fotografía. Se trata de representar de forma definida el evento imaginal. Es anclar lo que está ocurriendo dentro para poder trabajar a continuación. Y luego, para que la imaginación sea activa, sea realmente activa, tiene que haber una reacción del ego. El ego tiene que asumir una posición activa para poder interaccionar con el inconsciente. Entrar en la fantasía, interaccionar, dialogar con los símbolos del inconsciente. Último, esa idea de viviéndolo, que pone énfasis en la importancia de darse cuenta en la vida real lo que uno aprendió confrontando con el inconsciente. Aquellos modos, que son los que yo presento hoy, de dar forma al inconsciente. El modelado en arcilla auténtico de una persona que va a trabajar en el nivel del suelo, luego veremos un poco eso, y en el caso del modelado en arcilla, una persona que tiene un trozo de arcilla y quiere hacer alguna cosa. Ir teniendo preparada la forma de la arcilla, porque la tengáis si queréis hacerlo, porque bueno, podemos hacer algo a continuación. Lo que os presento ahí es el modelado en arcilla, y hablo de imaginación creativa e imaginación activa. El cuerpo es un trabajo hecho por alumnos del máster de creatividad de 35, y eso está hecho con los ojos cerrados y dejando que la sensación interna corporal aparezca y
ojos cerrados llegar a hacer eso. Otras cosas absolutamente distintas. Tengo cientos de modelando, pero hay un tema para modelar. Por lo tanto, no entraría mucho dentro de la idea de imaginación activa, más una sensación aparezca y luego y hagan lo que tengan que hacer. Y una persona hizo esto que veis ahí a la derecha. Bien, el modelado en arcilla en Eutonía Gerda Alexander pues tiene como tres momentos. Uno en el 60, donde Gerda Alexander propone el trabajo de modelar el cuerpo, como forma de que cuando las personas abren los ojos después de haber modelado, pues se den cuenta de que eso tiene que ver con su propio cuerpo y cumple alguna cierta función diagnóstica de zonas corporales que están ocultas y que necesitan ser atendidas. Marcel Gaumont, que es analista junguiano y eutonista, en torno al 96 escribe un libro que se llama Del cuerpo al alma, y él empieza a poner en relación la psicología analítica y la eutonía Gerda Alexander. Muchas de mis reflexiones están basadas en las suyas, y él lo que hace es añadir algo, y es con la ayuda de procedimientos de analogía y amplificación, incorpora a la acción del modelado una intervención interpretativa desde la psicología analítica. Leticia que no ha traducido al castellano el libro de Marcel Gaumont y que ha añadido cosas, es una eutonista argentina que no analista junguiana, incorpora al proceso de modelado la metodología de la imaginación activa, que ella conoce porque es formación analítica junguiana, pero lo hace fuera de es el cuerpo al alma, y los autores son Marcel Gaumont y Leticia Aldax, esta Leticia en relación con esto. Y la creación desde la eutonía Gerda Alexander, para ser usado tanto en el proceso de creación de formas artísticas como de psicoterapia analítica. Quiero con esto decir que en Alexander ese trabajo lo hacemos con una precisión enorme para establecer qué es eso de estar dentro de su cuerpo. Y entonces, esa es un poco la diferencia. Hacer algunas precisiones, hacer al diálogo y conversación con ellos desde el ego consciente. Me interesa destacar su uso en el ámbito de la psicoterapia. Es obvio que hay otros usos. En eutonía usamos la creación de ambos tipos de formas con el ardistonillo de productos culturales. No cito lo de Santiago porque ya lo he comentado. Y como resultado de este proceso se desarrollan en general estados de bienestar que pueden cumplir una función terapéutica en el de la imaginación creativa. Vale, nos acercamos al trabajo de modelado. ¿Cuál sería el proceso desde la eutonía Gerda Alexander y que se puede incorporar en el marco de la imaginación activa? Los que tengáis un trozo de arcilla por ahí o un poco de pasta de modelar, podéis elegir un trozo, ponerlo en vuestras manos, dentro de vuestras manos, como tienen esas personas, cerrar vuestras manos, y los demás podéis tener, si vais a pintar, un objeto con el que vais a pintar, o lo que queráis tener a mano, o nada, simplemente juntad vuestras manos, y lo que vamos a hacer es un poco lo de antes, pero ahora incorporando aquello que nos aporta, el tacto que nos aporta la arcilla o una pintura o lo que tengáis a mano. Entonces podéis cerrar los ojos y vais a sentir el trozo de barro que tenéis en vuestras manos y acogéis en vuestras manos la sensación que genera
el barro. Hay distintas sensaciones, seguro que podéis acoger. Y esas sensaciones las podéis dejar crecer a lo largo de vuestros brazos y hombros hacia el espacio interior de vuestro cuerpo. Y una vez que estáis ahí, os sentís tocados por el barro y escucháis. Y esperáis. Y dejáis que algo suceda. A veces algo no sucede. A mí me ha pasado. Y 20 minutos después yo seguía en esa posición porque no sucedía nada. Pero generalmente suceden cosas. Empiezan a aparecer impulsos, imágenes, sensaciones. Y un poquito más adelante, permanecer ahí mientras yo sigo hablando, un poquito más adelante os diré lo que tenéis que hacer con eso. Bueno, al mismo tiempo que estáis siendo tocados, realizáis contacto también consciente con la esfera. No solo estáis siendo tocados por la esfera, sino que estáis tocando en la esfera. Os estáis siendo tocados y tocáis. Tacto consciente, contacto consciente. Y una vez que aparezca algo, lo que sea, simplemente con los ojos cerrados dejad que vuestras manos hagan lo que quieran hacer. Mientras yo sigo hablando podéis continuar o dejarlo ya, la simulación puede ser suficiente, pero si alguien quiere seguir, puede seguir. Bien, durante 15 o 20 minutos la persona modula y también puede entrar en la fantasía que haya podido ocurrir, no solo esperar a que el ego empiece a confrontar con el inconsciente. De repente se mete dentro de la propia fantasía que ha aparecido, la propia imaginación o la propia sensación o la propia emoción que le puede estar embargando. ¿Vale? Y modela. Y después termina su trabajo, abre los ojos, lo deja ahí y durante un tiempo breve observa su trabajo y acoge las sensaciones, emociones e imágenes que le produce esa observación. Está con otras personas que han actuado de testigos, que se puede hacer. Una persona le puede decir algo que él ve en lo que la otra persona ha hecho y la otra persona puede verlo o no, o puede entrar en un diálogo o una dialéctica con la otra persona. Y además puede elaborar lo que ha ocurrido. Lo puede registrar por escrito, o lo puede llevar a otras formas de expresión, por ejemplo, a la pintura, o al movimiento, o a una caja de arena, o a lo que sea. Esa imagen que tenéis ahí es a lo que una persona, una mujer, que estaba en el máster, llevó su trabajo con la arcilla a una imagen para tratar de registrar de otra manera, en otro registro, lo que había hecho modelando la arcilla. Ahí lo tenéis, tiene tela la imagen. Bien, a continuación os muestro, bien que rápidamente, algunas imágenes sobre el cuerpo humano que veis que hicieron las personas. Hay personas que no definen sus zonas corporales, otras que las definen mucho. Hay actitudes en cómo coloca la persona en relación, cómo coloca la figura en relación con el suelo, etc. Aquí tenéis otra, y me quiero otras dos. Había brasileños, para que veáis que el inconsciente cultural también actúa. En esta imagen que veis aquí, que yo señalo con el cursor. Y esta que veis a la derecha tiene el interés de que está hecho por una analista junguiana que estaba en el máster trabajando sobre el tema de los arquetipos, para el tema de la creatividad. Me pidió entrar en la sala cuando estaba con el grupo, le dije que sí, que entrara. Ella hizo esto. Cuando abrió los ojos se quedó mirando, se quedó súper sorprendida. En el trabajo que hizo con la otra persona recibió algunos que otros feedback interesantes para ella. Y bueno, no os quiero decir más que luego en privado y a veces por los pasillos me llamaba su partero. Bien, aquí tenéis otras dos imágenes que están hechas sin que haya un tema para hacer. La gente ha conectado con sensaciones, con imágenes y tal, y luego ha hecho esto. Quiero que os dedicáis unos segundos en esta imagen de la derecha
porque la persona que hizo esa imagen, al terminar de hacerla, se sentía bastante mal. De hecho, terminó la clase y 2 compañeros suyos vinieron con ella y empezaron a hablarme, yo empecé a hablar con ella. Yo intuí que se encontraba al principio de casi un brote psicótico. Estuve como 2 horas en contención con ella, trabajando tanto desde la autonomía como desde mis conocimientos como psicoterapeuta reikiano, y conseguimos que aquello se calmara después de un par de horas y que ella pudiera irse en compañía de otras personas que yo les pedí que estuvieran al tanto de ella, y al día siguiente se incorporó a las sesiones sin ningún tipo de problema. Bien, esto está hecho por una portuguesa que en vez de escribe dibujando un cuerpo. En el segundo bloque de los elementos que hablaba von Franz. Reacción del ego, posición activa, dialogar con los símbolos del inconsciente. Entramos en la fantasía, entramos en lo que hay ahí, entramos en lo que se ha constelado ahí, en los símbolos que pueden estar ahí, en lo que nos dice, y les damos la misma credibilidad que a nosotros mismos. Lo que se ha registrado, lo que se escribe, los diálogos internos, son formas sencillas de obtener una reacción del ego. En ese proceso hay preguntas básicas. ¿Cómo estoy afectado por ese símbolo, por esa señal? ¿Con qué está relacionado de mí? Y podemos desplegar un arsenal de preguntas que faciliten este diálogo con los símbolos. Por supuesto, ahí en ese proceso podemos utilizar la analogía y la amplificación para profundizar en ello. Pero hay preguntas de todo tipo, yo he puesto algunas aquí. ¿De qué manera me resulta familiar? ¿Quién eres? ¿En qué medida esto es nuevo para mí? Y por último, la idea de viviéndolo. Se pone el énfasis en la importancia de darse cuenta en la vida real lo que uno ha aprendido en la confrontación con el inconsciente. Diferencio entre compromiso ético de cambio con utilizar la fuerza de voluntad apoyada solamente por el ego para cambiar. El compromiso ético implica algo más para superar los viejos hábitos, pero no una lucha basada en la fuerza de voluntad. Vale, tiene que ver este compromiso ético con si existe o no una situación interior genuinamente nueva. Lo que viene a continuación es una concesión a mis amigas que están en la sala que se dedican a esto del modelado en barro. Y hay un terapeuta, Heinz Deuser, no voy a entrar, simplemente lo pongo como ejemplo, no creo que sea el mejor, pero él ha montado lo que él llama el clay field, el campo de arcilla. Therapy, ¿no? Y hace un mezcla de psicoterapia, están con el trauma y digamos que lo que buscan es el impulso sensorio-motor, trabajando mucho en eso. Bueno, esas imágenes son para que veáis que hay cosas por ahí por el mundo que a lo mejor se pueden considerar. Yo he visto cómo trabajan en un vídeo con un niño que tenía problemas de conducta y cierta hiperactividad y cómo se iba transformando en torno a 15 sesiones y cómo su conducta va mejorando y va cambiando. ¿De acuerdo? No me entretengo más. Estudios de creación de formas de movimiento, en el caso de eutonía, movimiento auténtico. En el caso de la eutonía nos quedamos más en el nivel de la imaginación creativa. Utilizamos el cuerpo para el desarrollo de la creatividad y la creación de formas, y en el caso de la imaginación activa lo podemos aplicar más también a la creación de formas culturales, pero también, y es lo que más me interesa a mí y por eso está en el marco de la psicoterapia en las jornadas, con la imaginación activa. Ahí tenéis 2 imágenes, una como una persona lleva su trabajo de movimiento a una imagen para fijarla, esta que tenéis aquí arriba, y el otro es una persona que se está moviendo en el nivel del suelo, que luego veremos que algo tiene que ver. Estudios de creación de movimiento, creación de formas de movimiento en eutonía. Las 2 son imágenes de clases de eutonía en trabajos de creación de formas de movimiento. Si veis la de arriba, veis una persona que tiene un apoyo muy claro, que tiene claro desde dónde sale el movimiento y que se puede observar que hay una cierta fluidez que se supone que, bueno, que a pesar de la postura puede estar respirando.
para tratar de introduciros un poco corporalmente cómo utilizaríamos el movimiento, lo que hacemos en Eutonía es hacer estudios de movimiento. Y voy a proponeros hacer un sencillo estudio de movimiento, no os voy a complicar, no vais a necesitar ni levantaros de la silla si no queréis, si queréis hacerlo, hacerlo. Y os voy a proponer que pongáis vuestra mano delante de vosotros, como estoy haciendo yo, y que sintáis el dorso de vuestra mano, que sintáis también dónde estáis apoyados y que empujéis el aire, el espacio, con vuestra mano, con el dorso de vuestra mano. Y observáis al mismo tiempo que ese desplazamiento genera probablemente un desplazamiento en el apoyo. No perdéis la presencia de la totalidad del cuerpo. Dejáis que el movimiento siga, 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 siga y observar qué pasa con ese movimiento. ¿Qué le pasaría a esa bailarina o a esa alumna de Eutonía si continuara? Y podemos ahora cambiar la conciencia a la palma de la mano y dejar que sea los dioses del cuerpo. Y ahora podemos activar, si queréis, las yemas de los dedos, con el dedo gordo, con el dedo pulgar, y con esa presencia de las yemas, las vais a prolongar a donde queráis, hacia el suelo, hacia una pared, hacia el techo, y estáis en la prolongación de vuestras yemas en el techo, en la pared, en el suelo. Y movéis lentamente para que podáis sentir que al cambiar el movimiento del brazo, los apoyos de vuestra pelvis también se cambian. Todo vuestro cuerpo se ve implicado en ese movimiento que se produce por prolongación. ¿Vale? Y podemos continuar ahora manteniendo la atención en la prolongación de los dedos en la pared y comenzamos a dibujar curvas o líneas rectas, pero estáis en la pared con la atención. Estáis en la prolongación de los dedos en la pared. Y podéis pintar también en el suelo, podéis pintar círculos, o simplemente dejáis de pintar cosas dirigidas por el ego y dejáis que vuestro brazo se mueva como le dé la gana y pinte lo que quiera si quiere hacerlo. Y si no, pues que pare, o si no, que haga lo que quiera. Esto continuaría por ahí y llevaríamos eso al movimiento, la conexión con el impulso, la conexión con la sensación, la conexión con la imagen, que podría incluso producirse cuando estoy empezando a pintar círculos mareados en la pared. Esto es verídico, es de una situación real. ¿Vale? Bien, un poco hasta ahí, porque si no el tiempo no nos da para mucho más. El movimiento eutónico, no voy a entrar en las características y demás, sino que deciros que con el desarrollo de los estudios de movimiento, esto que acabamos de hacer es un estudio de movimiento, se sientan las bases para desarrollos creativos de formas de movimiento, en los que se incorporan los principios de la autonomía, del tacto consciente, contacto consciente, movimiento activo, movimiento pasivo, movimiento por prolongación, movimiento por... ¿vale? El procedimiento a seguir es el mismo que en las dos primeras fases de la imaginación activa y se realiza el trabajo de movimiento en presencia de un testigo. Veamos un posible proceso en la siguiente transparencia. En la imaginación creativa, desarrollo de un producto artístico, veis que seguimos lo mismo que veíamos en los elementos de la imaginación activa. La apertura al espacio interior inconsciente, con los ojos cerrados, en inmovilidad y silencio, no hay estímulos externos, la atención se dirige al espacio interior, se mantiene a la espera de una sensación, impulso, imagen, que lanza un primer movimiento. Y este primer movimiento se deja ir siguiendo el despliegue de la sensación. Pasado eso se continúa, se prueban nuevos movimientos, se deja ir esas sensaciones que tenemos internas y pasado un tiempo y para dar forma a lo que ha ido emergiendo, se trata de fijar el material siguiendo la consigna de encontrar y fijar movimientos que se conviertan en revelantes
relevantes y que te hacen sentir bien. Repetís aquellos que te hacen sentir bien, aquellos que te ponían en una posición de rechazo o de huir o de empujar o de quitar para afuera, y finalmente se busca un final. Continúa el proceso de imaginación creativa con el trabajo con el testigo, que puede ser sin palabras inicialmente. El testigo realiza movimientos delante de ti que le han gustado o con los que ha conectado emocionalmente. Una empatía cinestésica. Y también pueden empezar a hablar y van tratando de fijar los aspectos que les resultan relevantes. Y finalmente se enlazan todos los fragmentos que se convierten en una pequeña coreografía que finalmente se muestra. Pero en ningún momento hay música. La música viene después. Gerda Alexander le tenía pavor porque podía identificar de quién eran los alumnos que iban al congreso de danza, sabía distinguirlo por los movimientos que hacía. Todos habían construido sus movimientos a partir del consciente y, por lo tanto, lo que hacían era imitar los movimientos del maestro. Vale. Movimiento auténtico. Vale, 39 minutos. Voy un poco justo, pero voy bastante bien. John Chodorow, que es el personaje más importante que me he encontrado para entender esto, yo no he practicado, de hecho, movimiento auténtico. Es muy parecido al trabajo de eutonía, pero ni mucho menos he hecho movimiento auténtico, y no he hecho movimiento auténtico en psicoterapia. Lo que viene a partir de aquí es más bien trabajo reflexivo sobre materias, lo que he estado investigando bastante. Es el uso psicoterapia en 82, Joan Chodorow hace esa definición. Para mí, el origen está aquí, Joan Chodorow lo marca. Esta mujer, Tina Keller, que era médico y analista junguiana y que se había analizado con Jung, explica en sus memorias su sesión de análisis con otro terapeuta, Tony Wolff. Frecuentemente tenía el sentimiento, para que veáis un poco cómo va esto y cómo se conecta con lo que Jung estaba experimentando por aquel entonces, porque estamos hablando de 1916, es cuando Jung estaba empezando a establecer sus ideas en relación con la imaginación activa. Frecuentemente tenía el sentimiento de que algo en mí profundamente quería expresarse. Era sin palabras. Buscando un medio para expresarlo, tuve la idea de ¿puedo bailarlo? Tony Wolff me impulsó a hacerlo. La sensación corporal que sentía, esta palabra es fundamental, era opresión. La imagen que me venía era que estaba dentro de una piedra y tenía que liberarme de ella para emerger como un ser separado y autónomo. Los movimientos que crecieron desde la sensación corporal tenían el objetivo de liberarme de la piedra tal y como la imagen que tenía. Finalmente me liberé. Este evento liberador fue mucho más potente que la cantidad de horas que solamente hablábamos. Fue un psicodrama de un suceso interno, por lo que Jung había llamado imaginación activa. Solamente estaba el cuerpo tomando la parte activa. Eso lo cuenta la propia Keller en sus memorias en el año 72, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo estas cosas se han ido desarrollando. El movimiento auténtico, la idea de movimiento auténtico, movimiento en profundidad lo desarrolla esta mujer, que es bailarina americana, que está conectada con el Instituto Jung de Los Ángeles, que hace su análisis junguiano allí, y ella crea el concepto de movimiento en profundidad inicialmente y luego movimiento auténtico. ¿Vale? Bien, creo que no merece la pena que me detenga mucho más en la información, porque esta es una información, digamos, referencial. Estos tres personajes que veis aquí, la más importante es Joan Chodorow, porque es danzaterapeuta, psicóloga y analista junguiana, y es la que más profundiza sobre imaginación activa y movimiento auténtico. Espero poderlo mostrar después con más detalle. Patricia Palaro, es esta que veis aquí, es editora de 2 volúmenes de Authentic Movement que recogen los artículos más importantes sobre el tema. Y esta tercera, para que veáis cómo han evolucionado las cosas, Janet Adler, es danzaterapeuta y doctora en estudios místicos y ha trabajado más en la línea de la espiritualidad, pero es importante para el movimiento auténtico porque trabaja mucho sobre el papel del testigo en el proceso de danzaterapia. ¿Ves que estoy utilizando el tema de danzaterapia? ¿Vale? Porque
lo que fue movimiento auténtico se convirtió en danza movimiento terapia, que es un movimiento muy potente en Estados Unidos, que tiene una asociación muy potente, que tiene su propia revista, que trabajan en todo esto, pero que para mí se ha ido degradando lo que era el impulso inicial de movimiento auténtico para quedar como una asignatura que se da en el proceso de formación de los danzaterapeutas. Bueno, las cosas son así. Estos dos libros de esta mujer, de Patricia Palaro, recogen este primero, lo de dado cosas posteriormente. Aquí está el libro este de Chodorow, Danza, Terapia y Psicología Profunda, la imaginación que mueve, o la imaginación, Moving Imagination, y también muestro este otro libro en el que recoge, entiendo que casi todo lo que Jung ha escrito sobre imaginación activa, y lo publica posteriormente. Bueno, es un libro interesante, yo lo tengo, se encuentra en Kindle o se encuentra por ahí con facilidad en Amazon, ¿vale? Bien, vamos a dar un paso para ir a la idea de movimiento auténtico en análisis. Imaginación activa en movimiento. Uso del movimiento auténtico como imaginación activa. Lo importante de la experiencia de movimiento es la sensación de moverse y ser movido. Es que hay aquí un par de contrarios. Idealmente, los dos presentes en el mismo momento. Hay una polaridad. Me muevo, moverse, es desde el ego. Ser movido es algo que ocurre desde dentro, desde el ser. ¿Vale? Y están los dos como contrarios y aparece como resultado del proceso dialéctico una posición nueva. Es un momento de conciencia total. Pongo junto lo que estoy haciendo y lo que me está pasando. Me muevo, conciencia de que yo me estoy moviendo. Soy movido. El ego cede el control y es el self el que mueve el cuerpo físico como quiera. Es un momento de entrega, no planificado, no premeditado, que no se puede explicar ni repetirse exactamente, ni buscarse, ni probarse, ni nada de nada. Bien, vienen ahora un par de consideraciones que no voy a detenerme en ellas. A ver, estas consideraciones voy a pasar. Movimiento auténtico en análisis, imaginación en movimiento. Es un proceso simbólico no verbal dentro de la hora analítica, similar al uso del juego de la caja de arena. El movimiento lo puede iniciar el analista o el analizando. El analista actúa de participante testigo. Es su presencia atenta la que crea un espacio libre protegido. La mayoría siente cuándo es tiempo de imaginar un diálogo interno y cuándo moverse, y cuándo construir un mundo de arena o usar materiales de arte. Las personas sienten y saben, incluso en la hora analítica, cuándo hacer algo con todo eso, siempre que tenga algo de eso a su disposición. El analista puede invitar al analizando a representar una imagen específica, puede proponerle, haces esa imagen en movimiento, una imagen de un sueño o un síntoma psicosomático. El analista interacciona de forma no verbal. Es muy importante ese contacto, esa empatía sinestésica, ese sentir en el propio cuerpo la vivencia que está teniendo el que se mueve. Los elementos fundamentales del movimiento auténtico en análisis son el impulso, que es una sensación sentida interna, se permite que el impulso tome la forma de acción física. Seguir un impulso es imaginación activa en movimiento. Seguir una imagen es imaginación activa en fantasía. Pero no solo impulso, hay una sensación. En las experiencias de movimiento aparecen recuerdos, sueños, fantasías, paisajes y o seres personificados. Uno puede ser movido por una imagen interior que es irresistible. Incluye a dos personas, el paciente y el testigo. Otro elemento importante es la polaridad. Estamos organizados en pares de opuestos, física y psicológicamente. Necesitamos para movernos dos conjuntos de músculos, uno que se contrae y otro que se extiende. Cada eje del cuerpo contiene un par de opuestos, arriba abajo, izquierda derecha, atrás adelante, podéis añadir los que queráis. Y otro elemento es la sensación e imagen, que están alternando casi siempre las dos.
Las experiencias de movimiento más ricas parecen involucrar tanto la sensación como la imagen. Cuando la sensación corporal sentida emerge como acción física, puede aparecer una imagen que da sentido al movimiento. Cuando una imagen interior emerge como acción física, lleva a la conexión con el cuerpo instintivo. Me vais a permitir que no me detenga en el proceso porque es muy parecido a lo que hemos hecho con lo de la caja de arena, solo que a partir del movimiento. Y vamos a entrar en el siguiente apartado que creo que es que requiere un poquito más de tiempo para ser considerado. Este es un trabajo de Joan Chodorow, Movimiento auténtico en análisis, fuentes de los que el movimiento puede surgir y temas que aparecen en esas distintas fuentes. Muestran el proceso de desarrollo en análisis, este planteamiento que hace Joan Chodorow, el ciclo de regresión e integración, desde la situación consciente, regresando a estados anteriores del desarrollo, experienciar el núcleo emocional de los complejos y renaciendo con la constelación del eje ego-self. Hay un movimiento intencional, digamos, que es consciente, que está dirigido por el ego consciente, que ahora me detendré. Un movimiento no intencional que viene desde el inconsciente, pero que esta mujer se detiene en identificar movimientos que pueden venir desde distintos niveles de inconsciente, desde el personal, desde el inconsciente cultural o desde el inconsciente primordial. Luego hablaremos de este término primordial porque seguro que me vais a corregir cosas y yo necesito. Se producen desde el eje ego-self. Si os parece, nos detenemos en el movimiento consciente dirigido por el ego. Hay una interacción dinámica, acciones físicas conscientes y deliberadas con movimientos que de alguna manera vienen del inconsciente. Yo me muevo, pero al mismo tiempo aparecen cosas que me mueven. Aparecen movimientos de mimo, de patrones de conductas que habitualmente son familiares y que son movimientos que se pusieron en marcha, según esta mujer, para proteger del dolor emocional. Inevitablemente, el proceso imaginativo lleva al paciente directamente al núcleo emocional del complejo subyacente. El movimiento incluye el uso intencional del tiempo, consciente. Hago las cosas de manera rápida, de manera lenta, de manera consciente. Del espacio, puedo ir directo, puedo ir sinuoso. Del peso, mi cuerpo pesa o está ligero. De la fluidez, mi cuerpo está bloqueado o fluye sin restricciones. A medida que surgen problemas en la sombra, las cualidades de movimiento ya no están controladas tanto por el ego consciente, sino que cada vez se vuelven a la sombra. Movimiento desde el inconsciente personal. Son movimientos únicos, idiosincráticos, pertenecen a cada persona, sin significado para nadie. No se relacionan con patrones de movimiento de nadie. Son difíciles de identificar, pero por repetición se vuelven más claros. Ocurre una cosa que también ocurría con la cerámica, que el paciente puede que no se pueda escapar a esos movimientos. Y a pesar de que haya hecho consciente de que ese movimiento, cuando vuelve a trabajar, ese movimiento vuelve a aparecer. También se entienden a través de asociaciones estos movimientos y de recuerdos del paciente y por medio de darse cuenta de movimientos idiosincráticos emergentes. Hay un movimiento que no se conoce, emerge, que se hace consciente y entonces empezamos a saber sobre él. Aparecen entonces ciertas imágenes y afectos de los estadios del desarrollo de la infancia y niñez temprana. Las sensaciones, actitudes y complejos de los padres en el movimiento tienden a ser transferidos en este punto al analista cuando le observa. Problemas de transferencia que reflejan la relación padre-hijo. Vamos a lo del inconsciente primordial, que es el inconsciente cultural. Los movimientos expresivos, acciones expresivas que pueden leerse culturalmente.
Aparecen acciones simbólicas inesperadas para sorpresa del paciente. Aparece de repente, se ve haciendo pasos de danza, acciones rituales de oración y adoración, costumbres sociales, que se reflejan en formas culturales externas. Las posturas y gestos formales que se muestran en el arte, los rituales religiosos, el discurso filosófico y las acciones sociales, las imágenes culturales de los mitos, leyendas y cuentos, esos movimientos se reflejan en esos elementos culturales externos. Son más fáciles de entender, obviamente, y si queréis, y se identifican fácilmente. Si veis a una persona que en el centro de la sala se coloca con las dos manos y hace así de manera repetitiva, está probablemente diciendo vete. Y si está en un determinado momento golpeando con los pies contra el suelo, aparte de expresar a lo mejor una rabieta, también puede estar diciendo aquí estoy. ¿Vale? Bien, movimiento desde el inconsciente primordial. Ahí es un nivel más profundo, el nivel más profundo. Ahí están los afectos innatos de intensidad primordial, el éxtasis, la excitación, la angustia, el temor, la rabia, el asco, la humillación, el sobresalto añadido. Es una cualidad de movimiento autónoma, involuntaria, arrítmica, inconexa, ser movido. A veces viene acompañada de sonidos y vocalizaciones, saltos, gritos, risas, llantos. Reflejan impulsos e imágenes que se experiencian como caóticos, vacíos o desorientados. A veces están asociados a una disociación. Representan experiencias de simbólicas. Son movimientos, a veces aparecen movimientos de estar poseído por un animal, una imagen de la naturaleza o un afecto de gran intensidad. Mientras está realizando el movimiento. Ocurre de repente algo inesperado que puede dirigir la atención hacia un recuerdo o fantasía particular que emerge de golpe en ese momento. Vale. Movimientos desde el eje ego-self. Ya estamos en la fase de integración. Muchos de los patrones de movimiento que encontramos en las personas son de forma espiral o geométrica con un eje central fuerte. Parece equilibrar pares dinámicos de opuestos posibles en un cuerpo en movimiento. El paciente, movido por el proceso de centrado y ordenamiento, es movido por el proceso de centrado y ordenamiento de la psique. Hay fluctuaciones rítmicas, movimientos rítmicos secuenciales, en los que se entretejen pares de opuestos. Aquí aparecen muy claros pares de opuestos. Arriba, abajo, derecha, izquierda, avance, retroceso, etc. También aparecen movimientos que llevan a primeras experiencias, por ejemplo, acostarse, moverse cerca del suelo, recrear movimientos de bebé que nada en un mundo de sensaciones, en un mundo sensorial. Aquí pueden conocerse con más facilidad las imágenes de la transferencia y contratransferencia. La constelación del eje ego-self une consciente e inconsciente de una manera nueva y ofrece una nueva experiencia de un nuevo y voy a dejar pasar, pero que sepáis que eso existe, como los movimientos que pueden ir apareciendo en los distintos momentos de la psicoterapia, pero que no me voy a detener en ellos, y tampoco en lo de la experiencia del testigo, y voy a ir hacia el final para que leamos ese texto, que la parte de abajo son palabras de Jung. El núcleo del trabajo con danza, movimiento en psicoterapia y análisis es la experiencia del paciente, la experiencia del testigo psicoterapeuta y la relación entre ellos que sirve de contenedor y proceso. El trabajo se sustenta en la visión de la individuación de Jung. Cuando el gran cambio ha llevado a un individuo dentro del mundo de los misterios simbólicos, estas son palabras de Jung, nada sale de ahí. Nada puede salir de ahí a menos
se asocie con la tierra. Ocurrirá si vuelves primeramente al cuerpo, a tu tierra. Solo entonces ello será verdadero. Año 1934, Jung. Y todo lo que yo tenía que decir con 2 minutos de sobra, pues lo he dicho ya. Y a partir de este momento, pues quedo a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir para poder veros a los que queráis hablar.